Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver una propiedad de Blender que es muy interesante, que es el Grease Pencil o pincel de grasa. Es una herramienta que nos va a permitir dibujar a mano alzada o de forma poligonal sobre nuestra ventana View 3D, esta ventanita que tenemos aquí, y se utiliza principalmente para generar anotaciones y para comunicarse entre miembros del equipo. Pues por ejemplo, si el director de un cortometraje o un largometraje viene y te dice, oye, esto en lugar de venir por aquí tendría que ir hacia allá, pues te hace un dibujito y enseguida se entiende, es muy, muy sencillo. También se utiliza mucho para formación, por ejemplo, más o menos lo mismo que estoy haciendo yo con esta serie de vídeos. Realmente nos permite señalar elementos dentro de nuestro View 3D. Bueno, está bastante bien, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que saber, bueno, voy a activar el Screencast para que veáis aquí abajo a la izquierda todas las pulsaciones de tecla que realizo. Lo primero que tenéis que saber es que el Grease Pencil es una herramienta un poco deslocalizada. Tenemos por un lado este menú de aquí, ¿vale? Por otro lado tenemos este menú de aquí que pone también Grease Pencil, y tenemos también en el panel de propiedades Editing este panel de aquí, ¿vale? Bueno, antes de empezar a ver todos esos paneles, hay unas cosas muy genéricas sobre Grease Pencil que me gustaría explicaros. Lo primero, se suele utilizar siempre con el atajo de teclado porque, como veis, está muy desubicado, está en muchos sitios dentro de Blender y es más rápido trabajar con el teclado. Entonces, su tecla es la D, ¿vale? Simplemente pulsamos la D y pulsamos con el ratón izquierdo, con el botón izquierdo del ratón, y empezaríamos a dibujar, ¿vale? Podemos hacer tantos dibujos como queramos y no habría ningún problema, ¿vale? Para borrar, lo que haríamos es, en lugar de utilizar el botón izquierdo del ratón, usar el botón derecho. Pues pulsaríamos la D, botón derecho, y empezaríamos a borrar, ¿vale? Como veis, podemos borrar por solo las partes que queramos, etcétera, etcétera. Una cosa importante, cuando estamos borrando, si usamos la ruedecilla del ratón, vamos a poder cambiar el tamaño del borrador, ¿vale? También muy interesante para ir más rápido trabajando. Aparte de dibujar y borrar, podemos hacer lo que se llaman líneas. Pues, ¿cómo las haríamos? En lugar de con la C, usaríamos control D, haríamos un clic y arrastraríamos hasta donde quisiésemos que llegase nuestra línea, ¿vale? Recordar, control D, ¿vale? Y bueno, esto se podría borrar más o menos igual. Si os fijáis, las líneas solamente es necesario borrar uno de los puntos de origen o de final. ¿Veis? Voy a borrar este punto de aquí y se va a borrar toda la línea. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que el Grease Pencil realmente pinta utilizando curvas Bezier, ¿vale? Que, como supongo que sabréis, son curvas formadas por dos puntos, ¿vale? O bueno, si la curva es más compleja tendrá más puntos, pero al menos tiene que tener dos puntos y una fórmula matemática que permite definir la parábola o la curvatura de la línea entre esos dos puntos, ¿vale? Entonces, por eso, cuando dibujamos una línea, basta con borrar uno de esos puntos para que se borre toda la línea, porque una línea, si no tiene dos puntos de origen y destino, no se puede dibujar, ¿vale? En el caso de las líneas complejas, pues realmente aquí habrá pues igual 100 puntos, ¿vale? Por eso cuando borramos, fijaros de todas formas como va dando como saltitos, porque estamos borrando cada uno de esos puntos, ¿vale? Ahora aquí supongo que saltará otra vez, ¿veis? ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí era una línea definida únicamente por dos puntos, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión un poco más técnica que quizás no sea tan interesante. Bueno, como os he dicho, con control D y clic izquierdo hacemos líneas. Con control D y clic derecho hacemos lo que duplica esto, perdonad. Con control D y clic izquierdo hacemos líneas, y con control D y clic derecho hacemos polilíneas, ¿vale? Como veis, son líneas unidas entre sí, ¿vale? Recordad, control D y clic derecho polilíneas, control D y clic izquierdo líneas normales,
¿vale? Bueno, estas son básicamente las cuatro formas, bueno, tres formas de dibujo y una de borrado que hay dentro de Grease Pencil. Bueno, vayamos a ver primero el menú de la T, sí, este de aquí. Lo mismo que he hecho con la tecla D y control, etcétera, podemos hacerlo utilizando estos botones. Con Draw dibujaremos, con Line haremos líneas, con Polyline haremos polilíneas y con Erase borraremos. ¿Vale? Lo mismo. ¿Qué diferencia puede haber o qué problemas nos vamos a encontrar? Pues cada vez que hacemos clic, hacemos un trazo, si suelto el ratón y me muevo, ya no estoy dibujando con polilíneas, como veis. ¿Vale? Si quisiésemos trabajar así, podemos marcar esta opción que es la Sketching Session, Continuous Sketching Session o algo así se suele llamar, depende un poco de la versión de Blender que uséis. ¿Vale? Lo que hace esto, es permitirnos dibujar, soltar el ratón y veis, sigue teniendo ese cursor, porque puedo seguir dibujando y puedo seguir dibujando y puedo seguir dibujando hasta que pulse Enter o escape, ¿vale? Lo mismo pasaría al borrar o al hacer líneas o polilíneas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza esta opción. Bueno, el otro gran conjunto de herramientas es este de aquí. ¿Vale? Lo primero que tenéis que ver, o saber mejor dicho, es que Blender almacena los dibujos del pincel de grasa en capas independientes no relacionadas en principio con estas capas de aquí. ¿Vale? Como veis, yo tengo aquí ya dos capas. Voy a resetear mi documento para que lo veáis desde el principio, activar el screencast para que veáis las pulsaciones de tecla, y si nos vamos aquí al Grease Pencil veréis no aparece nada. Si empiezo a dibujar, veis, se va a crear primero una capa y este bloquecito de aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí esta capa, ¿vale? Vamos a eliminarlo, efectivamente, y ya está. Podríamos hacerlo de forma manual, dándole aquí a nuevo grupo y nueva capa, ¿vale? Pero normalmente con pulsar la D y hacer clic es más que suficiente y es mucho más rápido, como os digo, pero bueno, podemos hacer clic en ambas opciones y ya tendremos esta capa, que en este caso se va a llamar, bueno, el conjunto se va a llamar, le voy a llamar grupo y capa, ¿vale? Pues tenemos un grupo de capas que ya tiene una capa y ahí pues ya podríamos dibujar, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. ¿Qué son todas estas opciones de aquí? Este panel, el relativo a la capa, lo vamos a ver más adelante, pero lo que es muy importante que aprendáis y que veáis ahora rápidamente es el grupo o las settings del dibujo o las características que va a tener este trazado, ¿vale? Cursor, que es el que aparece por defecto, va a dibujar en función del punto de vista en que nos encontremos en ese momento. Si yo me encuentro así y empiezo a dibujar, ¿vale? Voy a poder dibujar izquierda a derecha y de arriba a abajo, tomando como izquierda a derecha y arriba a abajo la perspectiva en la que me encuentro en ese momento. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a girar mi cámara, ¿veis? Se va a mantener ese trazado en esa posición, ¿vale? Si yo me encontrase de una forma más frontal y empezase a dibujar, pues se quedaría en esa posición, ¿vale? View, sin embargo, lo que va a hacer es fijar el dibujo a el marco del View 3D y no a la perspectiva. Es decir, que si yo hago una cosita así y empiezo a girar la cámara, ese cuadrito se va a mantener siempre en la misma posición, ¿vale? Independientemente de cómo me posicione yo, ¿vale? Es muy utilizado pues para definir marcos ahí de cómo vas a querer que se ponga la cámara, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, Surface, por el contrario, lo que va a hacer es pegar nuestro dibujo directamente al modelo, ¿vale? A cualquier modelo que tengamos en nuestra pantalla, como veis. Nuestro trazo
que yo he hecho más o menos desde aquí. Parecía un círculo, bueno, relativamente un círculo. Estoy trabajando con ratón y no es muy preciso, pero veis, se pega a la superficie de nuestro modelo. Por cierto, esto sí que voy a explicarlo con este botón. Como veis, los dibujos del pincel de grasa atraviesan las superficies, ¿vale? Es porque está marcado esto, X-ray. Si lo desmarcamos, veis, solamente se verá lo que tengamos realmente de frente, ¿vale? Bueno, sin más, no tiene más misterio que el hecho de que se pegue a nuestra superficie. Es muy útil, por ejemplo, si vamos a poner aquí un monkey y vamos a hacerle un parche, por ejemplo, que sería un trabajo típico. Pues esto se utiliza mucho, pues viene el director y dice, oye, este personaje que has hecho por aquí tendría que llevar el parche y que vaya así, el parche. Y veis, se queda el parche completamente pegado a la superficie. Entonces es muy sencillo porque después estos dibujos de grasa podremos convertirlos en geometría. Entonces está muy bien para eso precisamente, para ahorrarnos trabajo. ¿Vale? Podemos coger el dibujo y decirle al tío que nos lo ha dicho, oye, yo he hecho exactamente lo que tú querías, ¿vale? Y bueno, como os digo, está bastante bien. Vamos a borrarlo. Bien. Stroke, por el contrario, ¿qué hace Stroke? Para explicar Stroke tengo que trabajar con curso primero, ¿vale? Si yo hago un trazo así, como veis, puede parecer recto, pero son dos líneas que realmente están inclinadas, y hago una línea que las una en esta perspectiva, si me voy si me voy aquí, voy a ver que no están unidas, realmente hay una distancia entre ellos, ¿vale? Parecen unidas por la perspectiva, pero no están unidas, ¿vale? Esto lo que va a hacer es unir realmente esas líneas, ¿vale? Lo que va a hacer es, cualquier dibujo que hagamos va a intentar unirse a otras líneas ya existentes. Entonces hago así, ¡pam! Y si ahora giro, fijaros como efectivamente sí que están unidas, ¿vale? Desde todos los ángulos está unida, ¿vale? Es básicamente esa diferencia. Otra diferencia es que tanto Surface y como Stroke disponen de esta propiedad, Only Endpoint. View y Cursor no la tienen, ¿vale? Entonces, lo que hace esta propiedad es que esta facultad de pegarse a otros trazados ya existentes solamente se aplique a los puntos de inicio o de final, ¿vale? O los puntos donde realmente se unirían desde el punto de vista. Si yo, por ejemplo, estoy en este punto de vista y hago así, supongo que solamente se habrá unido este punto y este punto, pero que esto puede estar en una perspectiva totalmente aberrante. Vale, vamos a verlo, quizás no se vea muy claramente ahora, vamos a forzarlo, ¿vale? Como veis, esto se sale bastante de lo que sería este otro trazado, que era el anterior. Vale, voy a desmarcarlo, a ver si así lo vemos mejor. Vale. No se termina de ver muy bien, pero la idea general es que solamente los puntos, cuando está marcado Stroke, cada vez que se mueve el trazo siempre va a intentar acercarse a otro trazo, mientras que cuando marcáis Only Endpoints solo se van a intentar acercar entre sí los puntos coincidentes, ¿vale? Es un poco teórico, pero bueno, que lo sepáis nunca está de más, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Nos queda ver otro menú del Grease Pencil, que es el de preferencias de usuario, que podemos hacer a él desde archivo, preferencias de usuario, y desde aquí nos vamos a Editing. Aquí tenemos, como os he explicado antes, un último panel con 5 propiedades y que hace estas 5 propiedades. La instancia Manhattan son los píxeles que se tiene que mover el ratón cuando activamos la herramienta para empezar a dibujar, ¿vale? Píxeles en eje X e Y, es decir, si yo me pongo aquí a dibujar, pues de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cuántos píxeles de la pantalla se tienen que desplazar el ratón para que se conozca como
como un trazo. Como por defecto está 1, directamente cuando lo activemos va a empezar a dibujar, pero podríamos subirlo y demás. La distancia euclidiana realmente hace referencia a la distancia que tiene que recorrer nuestro cursor dentro del escenario 3D, ¿vale? No es lo mismo hablar de distancias pues, de pantalla izquierda a derecha que de distancias de profundidad dentro del Blender. Como habéis visto, esto ahí va también hacia atrás, ¿vale? Eso es una distancia, o no solamente es izquierda a derecha, esto serían 1, 2, 3, 4 unidades de Blender, pero también se le sumaría pues si hubiese distancia de profundidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco complicado, pero bueno, yo no lo suelo tocar nunca. Se podría variar para simular un efecto más tipo lazy mouse que tiene, por ejemplo, ZBrush, que lo que hace es tú te mueves, pero vas como promediando un poquito el dibujo y bueno, se podría utilizar para eso. El Eraser Radius es simplemente el tamaño que va a tener nuestro borrador. Como habéis visto, y si no, os lo pongo ahora mismo, tiene un tamaño de 80, es decir, que este borrador tiene un tamaño de 80. Si le bajo el tamaño, como veis ahora tiene un tamaño de 25, podría aplicarlo también aquí, pues tamaño de 100, y aquí, pues veis, ahora es mucho más grande. ¿Vale? El Smooth Stroke lo que va a hacer es suavizar nuestros dibujos. Como veis, voy a hacer algo así y cuando suelto, ¿veis? Se redondea un poquito. ¿Vale? El caso contrario es el Simplify Stroke, que lo que va a hacer es nuestro trazo hacerlo más anguloso. Como veis, lo hace un poquito más anguloso. ¿Vale? Podemos usarlo en conjunto, ¿vale? Nos suavizaría las curvas, pero realmente el Simplify Stroke lo que hace es intentar, si el trazado tiene muchos puntos, reducirlo a lo más posible, ¿vale? Entonces, bueno, se usa también muy poco, pero era interesante que lo conocieseis. Bien, vamos a borrar esto y vamos a borrar este mono. Bien, me queda por explicaros este bloquecito de aquí, que se utiliza principalmente para dibujar animaciones, que es una de las propiedades de Grease Pencil más interesantes, y es pues, poder hacer una animación. Vamos a ver. Como os he dicho, esto se va acumulando en grupos de capas y en capas, pero también en fotogramas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo hago aquí una pelotita, por ejemplo esta, y cambio de fotograma, se mantiene esa pelotita a lo largo del tiempo. Eso se debe a que solamente hay un fotograma ocupado, entonces entiende que se tiene que mantener durante toda la animación. Sin embargo, si me voy al fotograma 2, como veis, fotograma 2, lo vemos también aquí, y añado otro dibujo, pues por ejemplo vamos a hacerlo aquí, ¿veis? Se borra el dibujo anterior. Y si vuelvo al fotograma 1, ahí lo tengo, y en el 2 lo tengo aquí. Si me fuese al 3 podría hacerlo aquí, en el 4 podría hacerlo aquí, y en el 5 podría hacer pum, 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 ¿vale? Y de esa forma pues tendría una animación, como veis, pum, pum, ¿vale? Esta herramienta se suele utilizar mucho al principio cuando estamos diciendo a ver qué es lo que me gustaría que hiciésemos, o si estáis trabajando con algún tío de storyboard, pues suele ser frecuente que os hagan algunos dibujitos para orientaros, algo muy sencillo, tipo esto, pero bueno, está muy bien que lo conozcáis. También podemos marcar la opción Onion Skinning, ¿vale? Onion Skinning lo que va a hacer es mostrarnos los fotogramas anteriores y posteriores de nuestra animación para que a la hora de dibujar pues podamos usarlo como referencia. Pues aquí veremos esto aquí, vamos a hacer
ser un poquito de tal. Esto aquí podemos hacerlo un par de líneas por aquí. Este de aquí pues también por aquí, y este de aquí pues y como veis pues ahí tendríamos mejorada nuestra animación, ¿vale? La opción frames va a aumentar el número de fotogramas anteriores y posteriores que vamos a ver dentro de nuestra animación, ¿vale? Como veis ahora mismo 2 más 1, 3 fotogramas se están viendo, este y este, pues simplemente es eso, ¿vale? Bueno, después la opacidad que tendría esto realmente es la opacidad de nuestros trazados cuando dibujemos y el color en el que quisiésemos dibujar, o que bueno, lo que quisiésemos, ¿vale? Ahora pues lo he pasado a blanco, pues tenemos toda nuestra animación en blanco. Esto se podría animar, como todas las propiedades dentro de Blender se pueden animar también. Podemos hacer que pasase de negro a blanco, a rojo, a cualquier otro color, no tendría mucho más interés, ¿vale? XRay ya lo he explicado, y el thickness es el grosor del trazo, ¿vale? Pues podemos hacerlo más gordo, más fino, pues como nosotros queramos, ¿vale? Otra cosa que me gustaría explicaros es dentro de lo que sería el Grease Pencil, es cómo utilizar el Dot Sheet de animaciones para trabajar con Grease Pencil. Bueno, vamos a ponernos aquí. Este es el Dropsheet normal y corriente, pero lo que mucha gente no sabe es que si nos vamos aquí al modo de Dropsheet, tenemos una opción que es Grease Pencil, donde vamos a encontrarnos toda la animación de nuestros pinceles de grasa. En este caso, pues un grupo, ya lo tenía creado, pues grupo nuevo y capa nueva. Como veis, aquí podemos identificar distintos grupos. ¿Veis? Este era el anterior y este es el nuevo, etcétera, etcétera, y sus fotogramas, ¿vale? Aquí pues podríamos seleccionarlos con el botón derecho y pues podremos con la G moverlos a otros fotogramas, coger varios y escalar su relación de temporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Las típicas herramientas de mover, trasladar, rotar, etcétera, etcétera. Bueno, creo que rotar no se puede, pero bueno, mover y escalar sí que se puede, eso es seguro, etcétera, etcétera. Otra de las ventajas que tiene es que, aparte de que nos lo podemos llevar donde queramos, ahora como veis este fotograma se queda mucho más tiempo, ¿vale? Pues podríamos usarlo para duplicar dibujos, que es algo que, por ejemplo, esta explosión de aquí, pongamos que es lo que nos interesa, pues lo seleccionaríamos y nos iríamos a Frame, Duplicate Keyframes. En principio se copia exactamente en el mismo sitio, pero si ahora pulso la G para moverlo, ¿veis? Me lo llevo aquí. De esta forma, ahora, ¡pum! Hay una explosión ahí. Vamos a quitar el onion skinning. Hay una explosión aquí. Otra vez un fotograma cayendo y otra explosión aquí. Vale, pues esto quizás habría sido más lógico llevarme esto aquí y que fuese más seguido. Pues nuestra piedra va bajando, va bajando, explota, sigue bajando y explota. Vale. Se usaría realmente para tonterías de este tipo, ¿vale? También podremos usarlo para borrar, etcétera, etcétera. Borrar, creo que estaba por aquí. La verdad es que como aquí lo tenéis, delete keyframes, aunque normalmente como se usa el botón derecho hace faca y ya está borrado, pues no es necesario muchas veces utilizarlo, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al Dropsheet, que ya está suficientemente explicado. Una última cosa, vamos a resetear, vamos a activar otra vez el screencast y vamos a cargarnos este cubo. Vamos a pasar a perspectiva ortogonal frontal y voy a hacer pues un pequeño dibujo, por ejemplo, pues, una cosa así, ¿vale? Una cosa que no os he comentado es que aquí tenemos, aparte de delete frame, que también nos permitiría borrar directamente el fotograma como habíamos visto antes,
desde el Dropsit tenemos este botón que es Convert. Nos va a permitir convertir nuestro Grease Pencil en un path, en una curva Bezier o en una curva poligonal. ¿Vale? Pues vamos a convertirlo en una curva poligonal. ¿Vale? No sé exactamente ahora por qué he hecho esto, pero bueno, seguramente porque me encuentro en el fotograma 48. Bueno, lo importante es que una vez convertido en una curva poligonal, pues podremos entrar en el modo edición y espera un momentito porque no está funcionando. No sé por qué no está funcionando. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a convertirlo en una curva Bezier. Vamos a llevárnoslo aquí. Vamos a convertirlo. Ahí está. En un mes. Y ahí está, ¿vale? No sé por qué no quería hacérmelo antes, pero bueno. Lo que he hecho ha sido simplemente extruir la figura para sacar un objeto, ¿vale? Entonces hacemos una cosita así y le decimos pues está aquí y rellenamos con un fill. Bueno, ahí se me ha ido, pero bueno, la idea general sería esto. Ahí, como os digo, he unido una cosa que no tenía que ver. Ya lo he visto. Pues qué coñazo, tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, vamos a hacerlo bien. La mecánica es: convertimos nuestro objeto en un objeto poligonal, vale, y una vez hecho, no sé por qué al convertirlo directamente en curva poligonal me da este error, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez en una curva Bezier y la convertimos una curva poligonal. Entramos en modo edición, la seleccionamos entera y bueno, antes de extruirla lo que vamos a hacer es rellenarla, ¿vale? Ya tenemos una cara poligonal completa. Ahora la extruimos y ya tenemos ahí nuestra figura geométrica completa generada a partir de esa curva, ¿vale? Es un trabajo muy habitual, ¿vale? Se usa mucho para hacer ropa de personajes, por ejemplo, o incluso para hacer looks. De hecho, tengo un vídeo ya que supongo que muchos ya conoceréis, que es como modelar con el Grease Pencil, en el que entro más en detalle sobre cómo utilizarlo. Y bueno, en principio esto es todo en cuanto al Grease Pencil. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.